Bienvenidas, bienvenidos al Seminario de Anatomía e Histología. Soy la docente Hyunjin Lee y hoy desarrollaremos los contenidos del trabajo práctico número 9, Sistema Endocrino. Nos enfocaremos en tres glándulas endocrinas: la glándula hipófisis, la glándula tiroides y las glándulas suprarrenales. Para comenzar, el sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, integran, regulan y coordinan las funciones del organismo. A su vez, ambos sistemas se encuentran interrelacionados. El sistema endocrino, el tema de la clase de hoy, realiza sus funciones a través de las hormonas, las cuales viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al órgano diana u órgano blanco para efectuar sus acciones. Las glándulas endocrinas, que vamos a ver hoy, son órganos macizos, muy vascularizados. Presentan una cápsula de tejido conectivo que envuelve al órgano y junto con el estroma, también de tejido conectivo en el interior del órgano, constituyen el tejido de sostén, que dan soporte mecánico y nutricional. Por su parte, el parénquima glandular está formado por las células secretoras de hormonas, las cuales tienen una organización característica en cada una de las glándulas. Las hormonas son sustancias químicas que, dependiendo de su estructura molecular, se dividen en tres clases de compuestos: los esteroides, compuestos lipídicos derivados del colesterol; otro grupo de péptidos, polipéptidos, proteínas y glucoproteínas; y los derivados de aminoácidos y derivados de catecolaminas. Es importante conocer la estructura química de cada hormona, ya que definirá cómo será transportada en la sangre. Por ejemplo, aquellas hormonas esteroides requieren de una proteína transportadora. En cambio, las hormonas peptídicas se transportan libres en la sangre. Por otra parte, una vez que la hormona llega al órgano blanco para efectuar su acción, para aquellas hormonas esteroides, los receptores se encuentran intracelularmente, es decir, dentro de la célula, ya que estas hormonas pueden atravesar con facilidad las membranas plasmáticas. En cambio, las hormonas peptídicas interactúan con receptores de la superficie celular. Estas glándulas son exclusivamente endócrinas, es decir, que son órganos con cierta individualidad anatómica cuya función es la síntesis y secreción de una o varias hormonas. No poseen conductos excretores, sino que los productos de secreción, las hormonas, son liberadas hacia la luz de los vasos sanguíneos. Por esta razón, las glándulas endocrinas están bien vascularizadas y rodeadas por redes vasculares. Recordemos que los tipos de capilares presentes en las glándulas endocrinas son capilares fenestrados. Comencemos con la glándula hipófisis. Es una glándula impar que se ubica en una depresión del hueso efenoides llamada silla turca, en el piso medio de la base del cráneo. En esta foto es una vista de la base del cráneo. Este es el hueso efenoides y en esta depresión llamada silla turca se ubica la hipófisis. En este esquema y en esta imagen de un preparado cadavérico, ambas vistas sagitales, podemos ver señalada a la glándula hipófisis. Es una glándula pequeña en tamaño que se encuentra relacionada tanto anatómicamente como funcionalmente con el hipotálamo, que es una porción del diencéfalo que forma parte del sistema nervioso central. La glándula hipófisis se encuentra conectada con el hipotálamo a través de un tallo hipotálamo hipofisario. La glándula hipófisis está dividida en dos porciones o regiones de distinto origen embriológico: la adenohipófisis,
que corresponde al lóbulo anterior, constituye el tejido epitelial glandular. Y la neurohipófisis, el lóbulo posterior, es el tejido nervioso secretor. A su vez, la adenohipófisis está subdividida en 3 regiones: porción tuberal o pars tuberalis, porción intermedia o pars intermedia, porción distal o pars distalis. Esta porción es la más voluminosa y ocupa la mayor parte de la adenohipófisis, y es la porción que vamos a hacer hincapié. La neurohipófisis está subdividida en el infundíbulo y la porción nerviosa o pars nervosa, que comprende todo el volumen del lóbulo posterior y es la porción que nos enfocaremos. Fíjense cómo la hipófisis se encuentra conectada con el hipotálamo a través de este tallo hipotálamo hipofisario. Vamos a hablar de la irrigación de la glándula hipófisis para poder entender su organización y funciones. Las arterias hipofisarias superiores, que irrigan principalmente al lóbulo anterior, forman un sistema porta. Recordemos que un sistema porta es un sistema vascular modificado donde se forman vasos porta entre 2 lechos capilares. Estas arterias hipofisarias superiores dan origen a una primera red de capilares que forman el primer lecho capilar o plexo primario. Luego, estos capilares drenan en venas porta que dan origen a una segunda red de capilares o plexo secundario en la pars distalis, formándose así el sistema porta hipofisario. Por otra parte, las arterias hipofisarias inferiores irrigan el lóbulo posterior, principalmente la porción nerviosa. Estas 2 corrientes arteriales finalmente drenan en las venas hipofisarias hasta llegar a la circulación sistémica. La glándula hipófisis se encuentra relacionada con el hipotálamo a través de un tallo hipotálamo hipofisario que tiene 2 tipos de conexiones: vascular y nerviosa. Por un lado, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que es un sistema vascular que transporta los factores de regulación hipotalámicos desde su sitio de liberación en el primer lecho capilar hacia la pars distalis de la adenohipófisis. Estos factores hipotalámicos, de estímulo o de inhibición, regulan la síntesis de hormonas de las células presentes en la pars distalis. Por el otro lado, el haz hipotálamo hipofisario, que es un conjunto de axones amielínicos que transportan las neurosecreciones de las neuronas hipotalámicas, cuyos somas se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares, hacia la pars nervosa de la neurohipófisis, para ser almacenadas y luego liberadas estas hormonas desde la pars nervosa al torrente sanguíneo. Nos vamos a enfocar en la pars distalis de la adenohipófisis. Describiremos los distintos tipos celulares que encontramos, sus hormonas y sus órganos blancos. Algunas consideraciones antes de comenzar. Las hormonas están nombradas con sus siglas, pero deberán también conocer sus nombres completos. Por su parte, algunas de las hormonas que vamos a ir viendo pueden tener más de un órgano blanco donde van a efectuar sus acciones, por lo que se recomienda ampliarlo con las clases teóricas y la bibliografía recomendada. De acuerdo a las propiedades tintoriales de los gránulos de secreción dentro de las células, mediante colorantes ácidos y básicos, se identifican una población de células cromófobas, es decir, que no tienen afinidad por la tinción, que pueden ser células indiferenciadas o células que hayan liberado los productos de sus gránulos de secreción
y por este motivo no se tiñen. Por otro lado, hay una población de células cromófilas, es decir, con afinidad por la tinción. Dentro de esta población tenemos dos grupos: las células basófilas, donde sus vesículas de secreción se tiñen basófilas, representan un 10% de las células cromófilas. Y las células acidófilas, cuyos gránulos de secreción se tiñen acidófilos, constituyen alrededor del 40%. Mediante técnicas especiales de inmunohistoquímica, se identifican 5 tipos celulares distintos en el parénquima glandular de la par distalis. Dentro de las células basófilas tenemos las células tirotrofas, que producen la TSH, hormona tirotrofina, que es una glucoproteína, la cual actúa sobre las células foliculares de la glándula tiroides para estimular la producción de tiroglobulina y de hormonas tiroideas. Células gonadotrofas producen las hormonas FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. Ambas hormonas son glucoproteicas y regulan las funciones de las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos. Esto se verá más en detalle en el próximo trabajo práctico. Luego, las células corticotrofas producen ACTH, hormona adrenocorticotrófica, que es un polipéptido que forma parte de la propia melanocortina. La ACTH actúa sobre las células de la zona fascicular y de la zona reticular de la corteza de la glándula suprarrenal. Por el otro lado, dentro de las células acidófilas tenemos células somatotrofas, producen GH, la hormona de crecimiento o también llamada somatotrofina. Es una hormona proteica y uno de los sitios donde actúa esta hormona son las células progenitoras de la placa de crecimiento en los huesos. Luego tenemos las células lactotrofas, que producen PRL, prolactina, una hormona proteica que promueve el desarrollo de las glándulas mamarias e inicia la formación de leche. La producción de cada una de estas hormonas está regulada por factores reguladores de estímulo o de inhibición provenientes del hipotálamo, que se transportan por el sistema vascular porta hipotálamo hipofisario para llegar a cada tipo celular de la par distalis. Pasemos a la par nervosa de la neurohipófisis, que solo almacena y libera hormonas que fueron sintetizadas en el hipotálamo. Las neuronas neurosecretoras hipotalámicas, cuyos somas neuronales se ubican en los núcleos supraópticos y paraventriculares, en el hipotálamo, sintetizan las hormonas ocitocina y ADH, hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Estas hormonas viajan en vesículas de secreción a lo largo de los axones a través del haz hipotálamo hipofisario. Los axones y sus terminaciones nerviosas llegan a la par nervosa, donde se almacenan dichas hormonas y se liberan desde aquí hacia el torrente circulatorio para actuar en sus órganos diana. La ocitocina es una hormona polipeptídica que estimula la actividad de las células contráctiles que rodean los conductos en las glándulas mamarias para la expulsión de la leche. Por otra parte, también estimula la contracción de células musculares lisas en el útero durante el embarazo. Una de las acciones de la ADH,
una hormona polipeptídica, es reducir el volumen de orina al acumular la reabsorción de agua por los conductos colectores del riñón. A continuación, realizaremos el diagnóstico diferencial de la porción distal y la porción nerviosa en un preparado histológico con la técnica hematoxilina-eosina. En esta fotomicrografía, al microscopio óptico de campo claro, se pueden reconocer tres regiones bien distintas. La pars distalis, con una gran población de células basófilas y acidófilas, la pars intermedia, con un grupo de células basófilas con agrupaciones vesiculares con un contenido coloide, y la pars nervosa, que tiene un ligero color violáceo. La pars distalis de la adenohipófisis contiene células acidófilas y basófilas. Todas las células son poliédricas, de núcleo central basófilo con cromatina laxa y nucleolo evidente, por lo que el diagnóstico diferencial se basa fundamentalmente en las características tintoriales de sus gránulos de secreción en el citoplasma. Las células acidófilas se identifican por la eosinofilia de su citoplasma, a diferencia de las células basófilas cuyo citoplasma es basófilo. Por su parte, las células cromófobas se identifican ya que su citoplasma se tiñe poco en comparación con el de las células acidófilas y basófilas. Las células de la pars distalis están dispuestas en grupos o cordones, con capilares fenestrados entremezclados presentes en el tejido conectivo del estroma. Recordemos que la pars distalis de la adenohipófisis es el tejido epitelial glandular, es decir, las células acidófilas y basófilas, los 5 tipos celulares, sintetizan hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo para cumplir sus acciones en los distintos órganos diana u órganos blancos. La pars nervosa de la neurohipófisis se destaca por su aspecto fibroso y es escasamente celular. Contiene fibras nerviosas amielínicas y sus terminaciones nerviosas provenientes de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Entre la fibra nerviosa se encuentran capilares. También se puede observar núcleos alargados que corresponden a los pituicitos, que son las células de sostén específicas presentes en la pars nervosa. Recordemos que la pars nervosa de la neurohipófisis es un tejido nervioso secretor, solo almacena y libera hormonas, oxitocina y ADH, que fueron sintetizadas en el hipotálamo. Continuamos con otra glándula endocrina, la glándula tiroides. Es una glándula impar que se ubica en la región anterior del cuello, por delante de la laringe y de la tráquea. Está formada por dos lóbulos laterales unidos por un istmo transversal. Imaginen una forma de H. Por su cara anterior está cubierta por la piel más externamente, luego el tejido celular subcutáneo y los músculos anteriores del cuello que están más íntimamente en contacto con la glándula. Lateralmente se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello de cada lado, formado por la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Por su cara posterior se relaciona con la laringe,
con la tráquea y además cada lóbulo lateral, por su cara posterior, está íntimamente relacionado con las glándulas paratiroides. La irrigación arterial de la glándula tiroides está dada por las arterias tiroideas superior e inferior a cada lado, y el drenaje venoso está dado por las venas tiroideas superiores e inferiores. El parénquima de la glándula tiroides está representado por estructuras esféricas denominadas folículos tiroideos. Un folículo tiroideo es un compartimento que tiene una pared formada por un epitelio cúbico simple, el epitelio folicular, y que contiene una sustancia gelatinosa denominada coloide en su interior. El epitelio folicular está formado por dos tipos celulares: las células foliculares, cuyas superficies apicales están en contacto con el coloide, y las células parafoliculares, que se ubican en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la lámina basal. Estas células no están expuestas al coloide. Las células foliculares del epitelio folicular sintetizan las hormonas tiroideas T3, triiodotirosina, y T4, tetraiodotirosina o tiroxina. Ambas hormonas son derivados iodados del aminoácido tirosina. Una característica singular de la glándula tiroides del resto de las glándulas endocrinas es que las hormonas tiroideas T3 y T4, antes de ser liberadas al torrente sanguíneo para su distribución en los distintos órganos dianas, se almacenan en el coloide previamente como un precursor, una forma inactivada llamada tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína iodada que constituye el componente principal del coloide. Pero también el coloide contiene varias enzimas y otras glucoproteínas. Las hormonas tiroideas T3 y T4, sintetizadas por las células foliculares, presentan múltiples órganos blancos, ya que regulan el metabolismo basal de tejidos y células, la producción de calor e influyen en el crecimiento y desarrollo corporales. La síntesis hormonal de T3 y T4 por las células foliculares está regulada por la hipófisis a través de la TSH. Por otro lado, tenemos a las células parafoliculares, el otro tipo celular presente en el epitelio folicular. Estas células sintetizan la hormona calcitonina, que se almacena en forma de gránulos citoplasmáticos dentro de las células parafoliculares. La calcitonina es una hormona polipeptídica que disminuye la calcemia, es decir, la concentración de calcio. Actúa sobre los osteoclastos inhibiendo la resorción ósea. También sobre el túbulo contorneado distal del riñón, inhibiendo la reabsorción de calcio. Y en el intestino delgado, inhibiendo la absorción de calcio. La regulación de la síntesis de calcitonina por medio de las células parafoliculares no está regulada por la hipófisis, sino que depende de la concentración de calcio en la sangre. El diagnóstico histológico al microscopio óptico de la glándula tiroides con la técnica hematoxilina-eosina se caracteriza por la observación de los folículos tiroideos como estructuras circulares revestidas por un epitelio cúbico simple que encierran un contenido amorfo y homogéneo que corresponde al coloide, que es intensamente acidófilo por el alto contenido proteico. Las células
foliculares son cúbicas, se ven con un núcleo redondo de cromatina laxa y forman un revestimiento continuo que encierra al coloide. Las células parafoliculares se observan más grandes que las células foliculares, con núcleo redondo de cromatina laxa y citoplasma acidófilo muy pálido. Estas células se tiñen muy pálidas y aparecen como células solitarias o cúmulos celulares pequeños. Las células parafoliculares humanas son difíciles de identificar con el microscopio óptico. Entre los folículos se observan finos tabiques de tejido conectivo laxo con gran cantidad de vasos sanguíneos. Pasamos a otra de las glándulas endocrinas, las glándulas suprarrenales. Son dos órganos localizados en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal, sobre el polo superior de cada riñón. En cuanto a las principales relaciones anatómicas, la glándula suprarrenal derecha se relaciona por su cara anteroexterna con el hígado y por su borde interno con la vena cava inferior. La glándula suprarrenal izquierda se relaciona con el estómago, con el páncreas y a veces con el vaso. Y por su borde interno se relaciona con la arteria aorta abdominal. Ambas glándulas, por su cara superior, se relacionan con el músculo diafragma y por su cara inferior con el riñón y con el pedículo renal. Las glándulas suprarrenales están irrigadas por las arterias capsulares, superior, media e inferior de cada lado. Y el drenaje venoso está dado por las venas suprarrenales de cada lado. El parénquima de las glándulas suprarrenales está organizado en dos regiones bien definidas. La corteza, que se ubica debajo de la cápsula, constituye el 90% del parénquima de la glándula. Y la médula está más profunda que la corteza, en la zona central, constituye solo el 10%. Al microscopio óptico, con la técnica hematoxilina-eosina, la corteza se observa más acidófila y se diferencia de la médula ligeramente basófila. Por su parte, la corteza suprarrenal está subdividida en tres zonas distintas, que de fuera a adentro son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Vamos a ver los distintos tipos celulares de la corteza suprarrenal. Describiremos sus características histológicas para su identificación al microscopio óptico con la técnica hematoxilina-eosina, las hormonas que sintetizan. Todas las hormonas de la corteza suprarrenal pertenecen al grupo de hormonas esteroides y sus órganos blancos. La zona glomerular es la capa más periférica, cercana a la cápsula. Representa el 15% del parénquima de la corteza suprarrenal. Está formada por células de la zona glomerular que se disponen formando conglomerados circulares. Son células poliédricas con núcleo redondo y citoplasma ligeramente acidófilo. Dichas células de la zona glomerular sintetizan hormonas de la familia de los mineralocorticoides y una de ellas es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa sobre la reabsorción de sodio y de la secreción de protones y potasio en el túbulo contorneado distal y colector del riñón, teniendo como efecto final el aumento de la presión arterial.
La regulación de la síntesis de aldosterona por las células de la zona glomerular está dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La zona vasicular abarca cerca del 75% de la superficie de la corteza y sus células están dispuestas en columnas o hileras orientadas de manera radial, separadas por capilares. Al microscopio óptico, estas células se observan de mayor tamaño respecto a los otros tipos celulares de la corteza. Presentan un núcleo redondo y citoplasma pálido débilmente acidófilo, con abundantes inclusiones lipídicas de gran tamaño. Debido a que los lípidos se eliminan de los tejidos por la preparación que se realiza durante la técnica convencional de HIE, las inclusiones citoplasmáticas de estas células se observan negativas, otorgándole al citoplasma un aspecto de esponja, motivo por el cual a dichas células se las denomina espongiocitos. Los espongiocitos sintetizan principalmente hormonas de la familia de los glucocorticoides. Uno de los glucocorticoides principales es el cortisol, que actúa sobre muchas células y tejidos para incrementar la disponibilidad metabólica de la glucosa y de los ácidos grasos. La zona reticular es la más pequeña y abarca solo el 5% de la corteza. Es la zona que está más cercana a la médula. Las células de la zona reticular están dispuestas en redes anastomosadas entre los capilares. Al microscopio óptico se observan células pequeñas con núcleo redondo, de cromatina densa y un citoplasma acidófilo intenso. Estas células de la zona reticular sintetizan principalmente hormonas de la familia de los gonadocorticoides, que son los andrógenos suprarrenales. Sobre todo, la hormona DEA, dehidroepiandrosterona, que tiene un efecto sobre el desarrollo de las características sexuales secundarias, como por ejemplo el crecimiento del vello axilar y púbico. La regulación de la síntesis de las hormonas, tanto de la zona fascicular como de la zona reticular, está dada por la hipófisis a través de la hormona ACTH. Pasamos ahora a la región de la médula suprarrenal. Las células secretoras de hormonas de la médula suprarrenal, denominadas células cromafines, están organizadas en cúmulos y cordones cortos anastomosados. Se denomina cromafín por la afinidad que presenta en la tinción de sales de plata y cromo. Al microscopio óptico con la técnica hematoxilina-eosina, las células cromafines se observan como células poliédricas con un núcleo grande y redondo de cromatina laxa y citoplasma basófilo. Las células cromafines sintetizan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas tienen varios órganos diana, ya que preparan al organismo para la respuesta de lucha o huida,
donde va a haber un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, se estimulan la conversión de glucógeno en glucosa, es decir, tiene varios efectos, por lo cual implican varios órganos blancos. La regulación de la síntesis de las hormonas adrenalina y noradrenalina por parte de las células cromafines de la médula suprarrenal está dada por el sistema nervioso autónomo simpático. También en la médula suprarrenal encontramos otro tipo celular, que son las células ganglionares, que corresponden a neuronas que se encuentran aisladas o en grupos y se observan con somas muy grandes, con un núcleo excéntrico de cromatina laxa y un nucleolo evidente. Son muy escasas y sus axones se extienden hacia la corteza suprarrenal, modulan su actividad secretora e inervan los vasos sanguíneos. Por último, para integrar los conceptos, a modo de resumen esquemático, se muestran algunos ejemplos de ejes de secreción hormonal que involucran a las 3 glándulas endocrinas vistas en el seminario de hoy. Encontrarán en las clases teóricas de sistema endocrino dictadas por la cátedra la explicación detallada de los distintos ejes de regulación hormonal. En este primer eje está involucrado el hipotálamo, que regula a la glándula hipófisis y ésta a su vez regula a otra glándula endocrina, a la glándula tiroides. Un grupo de células neuroendocrinas hipotalámicas sintetizan TRH, hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona hipotalámica, desde su sitio de liberación en el primer lecho capilar, viaja por el torrente sanguíneo a través del sistema porta hipotálamo hipofisario, hasta llegar a la par distalis de la adenohipófisis, donde actúa estimulando a las células tirotrofas para que éstas sinteticen TSH. La TSH viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula tiroides y actúa específicamente estimulando a las células foliculares para que sinteticen las hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales serán liberadas al torrente sanguíneo para cumplir sus acciones en los distintos órganos diana. Las actividades de las hormonas están controladas en forma constante en muchos niveles y la producción hormonal está regulada por mecanismos de retrocontrol del órgano diana en los distintos niveles del eje. Pueden intentar armar otros ejes hormonales con las otras 2 células basófilas de la par distalis de la glándula hipófisis. En este segundo eje tenemos al hipotálamo, que regula a la glándula hipófisis, y ésta regula a otra glándula endocrina, las glándulas suprarrenales. Un grupo de células neuroendocrinas hipotalámicas tienen a cargo la síntesis de CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Esta hormona hipotalámica, desde su sitio de liberación en el primer lecho capilar, viaja por el torrente sanguíneo a través del sistema porta hipotálamo hipofisario, hasta llegar a la par distalis de la adenohipófisis. Y actúa sobre su órgano blanco, que son las células corticotrofas, estimulando a que estas células sinteticen ACTH. La hormona ACTH viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas suprarrenales, donde actúa estimulando la síntesis de hormonas de su órgano diana, que son los espongiocitos de la zona fascicular de la corteza suprarrenal.
El cortisol es liberado al torrente sanguíneo para distribuirse en los distintos órganos diana y cumplir sus funciones. La producción de cada una de las hormonas en los distintos niveles del eje está regulada por mecanismos de retrocontrol. Intenten armar el eje hormonal para las otras dos zonas de la corteza suprarrenal, como así también el eje para las células acidófilas lactotrofas de la glándula hipófisis. En la clase de trabajos prácticos de hoy hemos visto la anatomía e histología de 3 de las 5 glándulas endocrinas. Encontrarán en las clases teóricas de sistema endocrino el desarrollo completo de las 5 glándulas endocrinas.